Buenas noches a todos. Hoy les vengo a hacer el análisis jurisprudencial de la sentencia SP 209 del 2023 y más específicamente el artículo 205 del Código Penal que habla sobre el acceso carnal violento. Mi nombre es Nicolás Cepeda y el video y la exposición es realizada para Penal Especial. Como tal, vamos a analizar primero los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal o del artículo 205, como les hago mención. Como sujeto activo tenemos que este es indeterminado singular. Como sujeto pasivo tenemos que este puede ser un individuo de la especie humana que se encuentre vivo. Como bien jurídicamente tutelado tenemos la libertad, integridad y formación sexual. El verbo rector que utiliza es realizar y como concurso tenemos que el tipo admite que se pueda hacer homogéneo sucesivo, heterogéneo simultáneo. Tentativa sí la admite y coparticipación lo admite coautoría, determinador y complicidad. Como elementos subjetivos tenemos que el tipo penal admite que la conducta sea realizada de manera dolosa. Antes de avanzar, quiero mencionarles como tal cómo tipifica o cómo menciona el Código Penal el acceso carnal violento. Ese pues lo encontramos en el artículo 212 de la Ley 599 del 2000 que menciona, para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal, o de otra parte del cuerpo humano u otro objeto. Esto extraído de la Ley 599 del 2000. Avanzando, tenemos ya la descripción de la sentencia, que tenemos que esta es emitida por la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. Tenemos que fue emitida el 7 de junio del 2023 en la ciudad de Bogotá y como magistrado ponente tenemos al señor Fabio Ospita Garzón. Como número de la sentencia tenemos SP 209, como les he mencionado, y el delito que se le atribuye a la persona es acceso carnal violento, tipificado en el artículo 205 del Código Penal, en calidad de coautor y autor de acto sexual abusivo con menor de 14 años, agravado en el artículo 211, numeral 4 del Código Penal. El artículo 205 está tipificado así y dice acceso carnal violento. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Como elementos objetivos y subjetivos del tipo, pero ya centrados en la sentencia, tenemos que el sujeto activo fue Adriano Alfonso Villamil Martínez, el sujeto pasivo es un sujeto menor de 14 años que la Corte lo menciona así con las siglas de GEBA, ya que es un menor de 14 años a la cual la Corte tiene que velarle sus propios intereses y protegerle su identidad, por ende no le da su nombre específico. El bien jurídicamente tutelado tenemos que la libertad, integridad y formación sexual. Como verbos rectores tenemos realizar y en el caso en concreto se presenta el concurso homogéneo sucesivo y no se presenta la tentativa. Como coparticipación tenemos que se presenta la coautoría en el acceso carnal violento agravado y es autor del acto sexual abusivo con menor de 14 años con punibilidad agravada, como ya se los mencionaba con el artículo 211, numeral 4. Como elementos subjetivos tenemos que la conducta fue realizada de manera dolosa. Este tipo penal, antes de entrar en la sentencia, tenemos que se encuentra en el título 4 que habla de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Una vez dicho esto, vamos a los hechos jurídicamente relevantes. Tenemos que entre la señora Esperanza Ariza Ardila y Alfonso Villamil Martínez existe una relación en la cual de esta relación nació el menor Geva, como lo nombra la Corte, y transcurridos estos 10 años, este vínculo matrimonial feneció por violencia intrafamiliar. Una vez que este vínculo familiar se terminó, la Corte estableció que el padre del menor podría realizar unas visitas programadas con su congénito. Como segundo hecho jurídicamente relevante, tenemos que en el mes de junio del año 2015 el menor de edad empezó a comportarse diferente. ¿Qué eran estos comportamientos diferentes que tenía el menor? Llegaba orinado a su domicilio, en algunas ocasiones y en repetidas ocasiones buscaba besar a su progenitor en la boca y en varias oportunidades se encontró haciendo, tocándose sus partes íntimas. También tenemos que el menor en compañía de sus dos progenitores dijo que le dolía su parte genital y que su primo Cristian, que es el autor de esta conducta, le tocaba sus partes íntimas, perdón.
En este caso, el padre del menor reaccionó de manera ideada, diciendo y calificando al menor de que era un mentiroso. Como cuarto hecho jurídicamente relevante, perdón, el menor reveló que su padre reveló en compañía de su madre, esto es un testimonio que le dio a su progenitora, mencionó que su padre siempre estaba en todo momento cuando era accedido carnalmente por su primo Cristian. El menor cuenta que era golpeado con una piedra cuando no permitía que el agresor o su primo Cristian no lo accediera carnalmente. Este pues era golpeado y agredido por su propio padre y además de esto su propio padre le suministraba revistas y películas pornográficas que decía que le mostraba con el ámbito de que viera algunas cosas que podía hacer con su primo, con su primo. Como tal, el señor Martínez también maltrató física y psicológicamente a su hijo con descripciones como de que lo mataría, que lo quemaría si llegaba a contar o a revelar este tipo de actos que cometía con su primo, ya por medio y mediando su propio padre. Como problemas jurídicos que denuncia la Corte, como primero tenemos es que si el ADCUEM incurrió en una falla al no tener en cuenta el principio de congruencia al condenar al sujeto activo de la conducta como coautor de acceso carnal violento agravado y autor de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Como segundo tenemos que si se violó el debido proceso al señor Alfonso Villamil Martínez al existir una desarmonía sustancial dentro del proceso de juzgamiento en las instancias anteriores proferidas por el juez y por el tribunal. Como tercero, tenemos que si se llegó a modificar ese núcleo fáctico en el caso en concreto en su paso por la audiencia de formulación de imputación hasta la sentencia condenatoria. Bueno, una vez pasando a solucionar los problemas jurídicos que presenta la Corte, los vamos a ir desarrollando con la audita interdicta y la ratio siguiente. Como primera audita interdicta, tenemos que nos mencionan si ese principio de congruencia como la garantía procesal que tiene pues, estos sistemas en las que separan como tal la función que tiene la acusación y el juzgamiento. Dice y menciona que esto implica que el fallo judicial debe ser concordante con la acusación que se hizo desde un principio y obviamente con el juzgamiento que después se le hace y se le imputa a la persona. ¿Qué dice esto? Que en este aspecto personal de la persona acusada, el hecho fáctico de los hechos que de verdad sucedieron en el caso, no se puede estar variando la calificación jurídica que se le hace a la persona y que la Corte como tal nos pone de precedente esta sentencia, la AP 6587 del 2016, en la que nos menciona que este debe cumplir cuatro requisitos fundamentales, como son el primero, que los hechos sean distintos a los contemplados en la audiencia de formulación, de imputación o de acusación o por delitos no atribuidos en la acusación. Como segundo, tenemos que sean por delitos que no se mencionaron fácticamente en los actos de formulación o de imputación. Y como tercero, tenemos que sea por un injusto atribuido, es decir, que se le estén atribuyendo cualidades y consecuencias jurídicas diferentes o extras a las que de verdad cometió el sujeto en su finalidad. Como cuarto, tenemos que se le suprima algunas circunstancias genéricas o específicas que vayan hacia la menor punibilidad de la pena. Como tal, esto lo pone en precedente la Corte, ya que nos menciona que el principio de congruencia no se puede estar vulnerando y que en este caso en concreto se presenta cierta vulneración con el cual pues pasa a resolverla ya con el ratio decidente y con la decisión a fondo. Como segundo, tenemos que la sala de casación pues nos dice que la congruencia como tal constituye un límite para el juzgador. ¿Por qué lo menciona así? Porque dice que el juez no puede dictar sentencias sobre hechos que de verdad no fueron imputados ni por delitos que no llegaron o no fueron de acusación. Menciona que esto como tal es un límite también para el ente acusador, ya que no se le podrán dar o atribuir más hechos jurídicamente o condenas a la persona por acciones no cometidas. En este caso, la Fiscalía tiene que exponer de forma clara y suficiente cuáles en verdad fueron los hechos jurídicamente relevantes y cuáles son como irrelevantes o que de verdad no se constituyeron dentro del mismo caso.
Como último, tenemos que la Corte pone de precedente la sentencia SP 14792 del 2018, donde nos menciona que la calificación jurídica del procesado sí puede variar, pero que mismo nos pone también de ciertas reglas o normas, como que esta nueva calificación no puede encuadrar en el mismo título o capítulo del Código Penal, siempre y cuando la modificación que se oriente hacia un delito sea de igual o de menor calidad. Es decir, que no se afecten los derechos jurídicamente de los intervinientes, que en este caso sería el sujeto activo, que no se le agrave la pena y que la tipicidad novedosa respete el núcleo fáctico de los hechos que verdaderamente se constituyeron. Como ratio decidendi tenemos que primero la sala penal nos menciona que el principio de congruencia, pues en este caso sí se ve la violación, ya que el tribunal y el juzgado de Bogotá le dan una condena al acusado como coautor de acceso carnal violento agravado y autor de acto sexual abusivo con menor de 14 años también agravado. ¿Qué tiene esto? Que menciona que aunque estos dos delitos se sancionen de la misma pena, su significado y lesividad son diferentes y a lo que le llegó a apuntar el legislador a la hora de incorporar esta norma en el Código Penal es diferente. ¿Por qué? Entonces, menciona la sala que no debería variarse la calificación del delito porque se presenta una vulneración al principio de congruencia, ya que no es en este caso no constituye una variación favorable o que sea un delito de menor o de igual entidad, como menciona la Corte. Y en este caso la sala penal, la sala de casación le hace una variación para respetar el principio de congruencia. Es decir, en este caso lo condenan como coautor del delito de acceso carnal violento agravado. Como segundo, menciona la desarmonía sustancial. Solucionando este problema jurídico, la Corte manifiesta que esta desarmonía sustancial se puede presentar en el ámbito fáctico, que es decir, que variaría las figuras de imputación, acusación y sentencia y que resulta violatoria dentro del debido proceso de la misma persona y que pues no solo contaría como una discordancia, sino que en los casos en que la imputación y acusación no tienen la forma completa de los hechos a los cuales consisten los cargos, estos cargos procesales han dejado de cumplir su propósito, es decir, no se le podrían imputar a la persona ya que no se presentaron en los hechos fácticos o en los hechos jurídicamente relevantes que se presentaron en el caso. Pone de presente la sentencia SP 14792 del 2018, donde nos mencionan que en este tipo de casos donde se presente una variación de la calificación o se le atribuyan casos diferentes al imputado, pues se haría la invalidez del trámite como una única forma de subsanar este tipo de irregularidades. Como último, tenemos que la sala menciona el criterio de congruencia flexible que pues dice que este núcleo fáctico se mantuvo inalterado desde la audiencia de formulación hasta la sentencia condenatoria, es decir, que este fallo es fácticamente congruente con la comunicación y la formulación de los cargos que se le hizo a la persona. ¿Qué pasa en este caso en concreto? El juzgador se acogió al criterio de congruencia flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que califica la situación fáctica por el delito de acceso carnal violento agravado en lugar del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, como fueron el objeto de acusación. ¿Qué quiere decir esto? Que en este punto pues se apartó de la imputación y de los cargos que verdaderamente le dijo el fiscal y pues se presenta aquí una falla en este criterio de la congruencia flexible. ¿Qué toma y qué hace la sala? Pues encuentra primero que esta variación no se realizó en observancia con las reglas que ya se encuentran tipificadas y estipuladas para este tipo de casos. Como segundo, dice que como tal, pues sí se mantuvo el hecho fáctico de la imputación y que no se advierte una indefensión, perdón, pero que sí se modificó la calificación jurídica por un delito que no puede ser considerado de menor o de igual entidad. Por eso es que le cambia la calificación jurídica. Como último, pues tenemos que la Corte en su sala de casación penal resuelve primero casarla parcialmente la sentencia de oficio
emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, emitida el 30 de mayo del 2019 en contra de Adrián Alfonso Villamil Martínez. ¿Qué resuelve como segundo la Corte? Declarar a Adriano Alfonso Villamil Martínez coautor responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, en lugar de coautor responsable del delito de acceso carnal violento agravado. Como tercero, resuelve precisar que la sentencia de segunda instancia permanece incólume en todos los demás aspectos que no son objetos de modificación. Muchísimas gracias.